Slender Man. Slender Man es uno de los personajes más reconocidos y aterradores del folclore digital moderno. Surgió en 2009 en un foro llamado Something Awful, como parte de un concurso de edición de imágenes de terror. Pero lo que empezó como una simple broma terminó convirtiéndose en una de las leyendas más persistentes de Internet. Se describe como una figura altísima, extremadamente delgada, con brazos anormalmente largos, un traje negro impecable y un rostro completamente vacío. Sin ojos, sin boca, sin expresión alguna. Su presencia suele sentirse antes de ser vista. Fallos electrónicos, interferencias en cámaras, zumbidos en los televisores. No suele atacar directamente. Prefiere acechar a sus víctimas lentamente, desestabilizando su mente hasta llevarlas a la locura. A menudo aparece en los márgenes del bosque o en fotografías borrosas, observando sin moverse. Se le asocia con la desaparición de niños y con el lavado de cerebro de adolescentes vulnerables, a quienes convierte en sus sirvientes o proxies. Su historia inspiró juegos, series, películas y, lamentablemente, incluso incidentes reales. Slender Man dejó de ser una simple creación digital. Se convirtió en un mito moderno, una representación del miedo colectivo a lo desconocido. La Fundación SCP. La Fundación SCP es algo más que una historia. Es todo un universo colaborativo creado por miles de escritores. Una organización secreta, con recursos casi infinitos, dedicada a asegurar, contener y proteger, de ahí las siglas SCP, cualquier entidad, objeto o fenómeno que desafíe las leyes de la realidad. Imagina un mundo donde criaturas imposibles, artefactos anómalos y conceptos que no deberían existir son descubiertos a diario. En lugar de destruirlos, la Fundación los estudia y los guarda bajo llave en instalaciones ocultas por todo el planeta. Cada SCP tiene su número y su nivel de contención: Safe, Euclid, Keter, entre otros. Curiosamente, seguro no significa inofensivo, y Keter no necesariamente implica peligro extremo, sino dificultad para mantenerlo encerrado. Un simple botón capaz de borrar el universo puede ser safe si está bien protegido, mientras que una criatura que atraviesa paredes podría ser Keter. La Fundación SCP combina ciencia, horror y misterio. Es una mezcla entre expediente clasificado y mitología moderna. Algunos de sus archivos más famosos, como SCP-173, la estatua asesina, o SCP-096, el hombre tímido, se han vuelto tan icónicos que ya forman parte del folclore de Internet. Jeff the Killer. Jeff the Killer es la encarnación del horror adolescente en Internet. Un rostro pálido, con una sonrisa tallada en carne viva y unos ojos enormes y sin párpados, siempre abiertos. La historia original cuenta que Jeff Woods era un chico normal que, tras mudarse con su familia, fue atacado por un grupo de matones. Durante la pelea, sufrió quemaduras graves que deformaron su rostro. Al despertar en el hospital, algo en su mente se quebró. Se miró al espejo y, en lugar de horror, sintió fascinación por su nueva apariencia. Esa noche, tras escuchar que sus padres planeaban internarlo, Jeff los asesinó brutalmente. Luego, mató también a su hermano, Lou, susurrándole antes de hacerlo su frase más icónica: "Go to sleep". Desde entonces, Jeff vaga por la noche, acechando a nuevas víctimas, siempre con su cuchillo y su sonrisa eterna. A lo largo de los años, su historia ha tenido múltiples versiones, reinterpretaciones y fanfics, convirtiéndose en una de las creepypastas más populares de todos los tiempos. Su imagen, con ese rostro perturbador y sus ojos vacíos, sigue siendo un símbolo del terror digital, el experimento del sueño ruso. Esta creepypasta se volvió viral en 2010, y hasta hoy muchos aún creen que fue real. La historia se sitúa en la Unión Soviética de finales de los años 40. 5 prisioneros políticos fueron encerrados en una cámara sellada
y obligados a permanecer despiertos durante 15 días, respirando un gas experimental que supuestamente eliminaba la necesidad de dormir. Al principio todo parecía funcionar, pero con los días los sujetos comenzaron a perder la cordura. Se mutilaban, gritaban, hablaban solos, y al cabo de 2 semanas se habían convertido en monstruos humanos, obsesionados con no volver a dormir jamás. Cuando los científicos intentaron detener el experimento, los prisioneros se volvieron violentos, pidiendo que los dejaran despiertos para siempre. La historia termina con una frase escalofriante, cuando el último sobreviviente, desfigurado y moribundo, susurra al investigador: ¿tan fácilmente olvidas? Somos lo que ocultas dentro de ti. Somos el sueño del hombre despierto. El experimento del sueño ruso es ficción, pero su tono clínico y su crudeza lo hicieron parecer tan real que se transformó en una de las creepypastas más impactantes jamás escritas. Herobrine. Para millones de jugadores de Minecraft, Herobrine fue el primer verdadero susto del mundo digital. Una figura idéntica a Steve, pero con los ojos completamente blancos, observando desde la distancia, apareciendo en lugares donde no debería haber nadie. La historia comenzó con una publicación anónima en 4chan. Un jugador afirmaba haber visto a Herobrine en su mundo individual, construyendo túneles, pirámides y estructuras extrañas. Poco después, un streamer llamado Copland fingió un encuentro con él en directo, y el mito explotó. Mojang, los creadores del juego, jugaron con el rumor, añadiendo en sus actualizaciones la línea "Removed Herobrine", alimentando aún más la leyenda. Hoy sabemos que Herobrine nunca existió oficialmente en el código del juego, pero su impacto fue tan grande que inspiró mods, historias, animaciones y miles de avistamientos falsos. Es el equivalente digital del fantasma en la máquina, un recordatorio de que incluso los mundos virtuales pueden tener sus propios espíritus. Eyeless Jack. Eyeless Jack es uno de los monstruos más perturbadores del universo creepypasta. Se cuenta que alguna vez fue un joven llamado Jack, utilizado por un culto oscuro en un ritual que salió horriblemente mal. Le arrancaron los ojos y vertieron alquitrán caliente y sangre en sus cuencas vacías. Pero en lugar de morir, renació como algo inhumano. Ahora, cubierto por una máscara azul que gotea un líquido negro, Eyeless Jack acecha de noche, robando órganos, especialmente riñones, de sus víctimas mientras duermen. Una de las historias más conocidas cuenta cómo un joven llamado Mitch se despierta una mañana con una herida en la mejilla y al ir al hospital descubre que le falta un riñón. Días después, ve a Jack observándolo desde la oscuridad, antes de ser atacado de nuevo. Eyeless Jack representa un terror más visceral, más físico. No te asusta con apariciones ni voces, sino con la idea de que algo te puede tocar, abrir y robarte una parte de ti, mientras duermes. NES Godzilla. Entre todas las creepypastas sobre videojuegos malditos, NES Godzilla destaca por su complejidad. La historia sigue a un joven llamado Zack, que decide volver a jugar un viejo cartucho de Godzilla, Monster of Monsters, para NES, un título que le traía recuerdos de infancia. Pero algo está mal. El juego parece estar vivo. Los niveles cambian, los monstruos no son los mismos, y pronto aparece una criatura llamada Red, un ser demoníaco con forma de araña esquelética. A medida que Zack avanza, el juego se vuelve cada vez más personal, mostrando imágenes relacionadas con la muerte de su novia, Melissa. Red revela que tiene el alma de ella atrapada dentro del juego, y que fue él quien la mató. Incluso logra lastimar físicamente a Zack en el mundo real. El creepypasta combina narrativa, horror y capturas inventadas que parecían reales, lo que lo convirtió en uno de los relatos más inmersivos de Internet. Una historia sobre la culpa, la obsesión y el terror pixelado. Smile Dog.
Smile Dog es una de las creepypastas más antiguas y, sin duda, una de las más inquietantes del folclore digital. Todo comienza con una imagen. Un perro de aspecto demoníaco con una sonrisa humana imposible, mostrando una dentadura anormalmente amplia y perturbadora. Esa simple imagen es suficiente para sembrar terror. Su expresión no pertenece a este mundo y parece mirar directamente al alma de quien la observa. Quien ve la foto empieza a sufrir pesadillas recurrentes. En esos sueños, el perro no solo aparece, susurra una orden aterradora, casi hipnótica. Difunde la imagen. Si la víctima se niega o intenta ignorarla, las pesadillas se vuelven más intensas y violentas, hasta que la mente no puede soportarlo. El relato asegura que muchos enloquecen o incluso mueren, atrapados en un ciclo del que no pueden escapar. El archivo maldito suele llamarse smile.jpg y, según la leyenda, contiene una presencia sobrenatural que se propaga a través de la mirada. Algunos relatos hablan de copias físicas del archivo, enviadas a personas que no habían solicitado nada, como si una fuerza invisible se asegurara de que la maldición continuara su recorrido. La historia convierte un elemento cotidiano, una simple imagen digital, en un vector de horror, un virus psicológico que se transmite sin control. Smile Dog simboliza el miedo digital más puro, la idea de que el terror puede viajar a través de pantallas, correos electrónicos y redes, invadiendo la mente de quienes lo observan. Porque, según el mito, una vez que ves su sonrisa, nunca puedes dejar de verla. Esa sonrisa imposible no es solo un rostro, es una amenaza, una presencia que se infiltra lentamente en la realidad y en los pensamientos, recordando que incluso lo virtual puede ser mortal.